Bueno, esto es como la historia que bien remarca hoy Diego Cabot. Sí. Es como la historia del huevo y la gallina. ¿Qué vino antes? Claro. En definitiva es, ¿quién incumplió primero? ¿Es que el Estado argentino no cumplió con las condiciones de la concesión? ¿O es que en realidad el Correo argentino no cumplió con las condiciones de concesión? Empiezan entonces las acusaciones cruzadas. Para entenderlo bien Sí. de entrada, ¿cuál es la obligación de cada uno para ver qué no cumplió cada uno? Eso está en los pliegos de condiciones. Sí, Entonces, por básicamente, ejemplo, un ejemplo puntual es que desde el Estado argentino tenía que mantenerlo al Correo argentino como el único organismo por el cual podía emitir las cartas documento, por ejemplo. Bueno, en realidad después terminaron involucrando también a otras empresas. Mientras que desde el Correo tenían que pagar todos los años un canon, que a su vez no lo empezó a pagar durante por lo menos un año y medio o dos. Entonces empieza a cruzar acusaciones. Yo no lo pagué porque vos me incumpliste antes. No, yo incumplí porque vos incumpliste antes. No me pagaste el canon, entonces En efecto. no te doy el servicio de correo que te tenía que dar. Exacto. Ahora, a eso se suma otro problema más. ¿Qué vivimos en Argentina? Una Argentina donde hay ciclos económicos, donde hay crisis económicas y en definitiva teníamos, recordemos, año 2001, la convertibilidad pesos-dólares. Hay un montón de chicos que ya ni siquiera saben de qué se trata. Claro. Pero durante un largo tiempo teníamos ese régimen y entonces esa deuda que mantenía el Correo argentino era en pesos-dólares. Y recordemos, inicia el concurso de acreedores en el año 2001. Todavía regía la convertibilidad. Vamos más adelante. Cae la convertibilidad, el concurso sigue adelante y para cuando finalmente se verifica el reclamo del Estado, es decir, el Estado le dice al Correo, hey, vos me debés dinero, Sí. le debía 200, vamos a simplificar, 300 millones de pesos. 290 y pico. Exacto, vamos a simplificar para no complicarla, 300 millones de pesos. Y a partir de ahí empieza entonces la siguiente discusión es, ¿cómo me lo vas a pagar? ¿Cuándo me lo vas a pagar? Y entonces a partir de allí, a su vez, el Correo Argentino, una empresa de los Macri, empieza a ofrecer distintas propuestas. Cuando va con esas propuestas, el Estado argentino sostiene, mira, eso no es correcto, aquí me estás pagando poco o me estás dando demasiado plazo para devolverme el dinero. Porque te voy a dar un ejemplo, Juan. Una de las propuestas del Correo era pagar, supongamos, te lo estoy diciendo de memoria, en 29 cuotas anuales. Sí. Desde el Estado argentino decían, eso es demasiado tiempo, no corresponde. Ahora, mientras que estaban en esta discusión, los días pasan, las semanas pasan, los meses pasan, los años pasan. Sí. Hoy, visto desde esta perspectiva de hoy, jueves 9 de febrero de 2017, tenemos que recordar, este concurso comenzó hace 16 años. Entonces ya es todo un dato, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Incluso Franco Macri reconoce esta deuda del Correo al Estado. Esto está verificado. Es decir, ante la justicia ya está certificado Perfecto, que en perfecto. definitiva hay esa deuda. Bueno, y esos, los reclamos de la empresa, ¿también se cancelaron y siguen quedando los 300? Ahora lo que tenés es, mientras que tenés en el concurso la deuda del Correo con el Estado por 300 millones, por cuerda separada hay Sí. una larga lista de juicios que corren en otros juzgados, incluso de otros fueros contencioso administrativo federal, con distintos reclamos, incluso por daños y perjuicios y demás, que el Correo le hace al Estado. Entonces ahí hay un punto. Entonces aquí, el primer eje es Franco Macri, la empresa de Franco Macri, Correo Argentino, sí admite, tengo una deuda de 300 millones de pesos Bien. con el Estado Nacional. Perfecto. ¿Por qué durante tantos años no se pudo cerrar este concurso preventivo? Otra vez, como el huevo y la gallina, ¿quién fue primero? Desde el Estado Nacional lo que sostienen durante los últimos años, durante todo el gobierno del kirchnerismo, era yo no puedo aceptar tu oferta porque es incorrecta, es abusiva y vos te estás pasando de la raya para negociar e incluso me estás haciendo propuestas que son absolutamente repudiables. Sí. Y en realidad lo que estás haciendo es simulando que me estás haciendo una propuesta y lo que estás tratando es de ganar más tiempo, porque en un contexto de inflación, cuanto más días pasan, más semanas pasan, Claro. más se licúa tu deuda. ¿Pero el Estado no había aceptado que la deuda era de 300 millones? Eso es lo que había aceptado el Correo Argentino, pero lo que tenés es, el Correo te acepta, pero al mismo tiempo cuando se tenía que sentar a decir, bueno, ¿cómo te voy a devolver esos 300 millones? Empieza a decir, bueno, te lo voy a devolver en 29 años, sin tasa de interés, con una quita o con lo que fuere. Y ahí empieza la puja. Desde el Correo Argentino sostienen que en realidad el que demoraba el acuerdo era el gobierno kirchnerista por intereses políticos. Es decir, quiero mantenerlo a una empresa de los Macri como deudora, ¿sí?
Entonces, o una vez más, como esta idea de quién es el principal responsable de una demora. Bien. Esto durante el kirchnerismo. Exacto. Ahora pasamos a la resolución o supuesta resolución con el siguiente personaje, en este caso es Mauricio Macri, integrante en su momento también de las empresas de SOCMA, ¿verdad? Y ese es el dato clave, Juan. ¿Por qué? Porque eso es lo que complejiza también esta discusión. Vamos a hacerlo de otro modo, vamos a explicarlo de otro modo. Si en vez de ser Mauricio Macri presidente de los argentinos fuera Juan X y el gobierno de Juan X decidiera finalmente arribar a un acuerdo, podría ser más discutible o no. Claro. ¿Sí? Pero podría llegar a decir, bueno, este acuerdo que se hizo ahora, después de 16 años, ¿por qué? Y uno podría decir, mira, bueno, puede ser que es un gobierno pro empresa, que a su vez quiere cobrar finalmente al menos algo de ese dinero, Claro. antes que si seguimos demorando esta discusión se termine de licuar toda esta deuda y demás. Ahora, al ser Mauricio Macri, Claro. el presidente, se empieza a complejizar. ¿Se plantea un porque empieza conflicto la de duda intereses? si hay un conflicto de interés, hay una duda sobre una cuestión de ética pública. Además, recordemos que en el Correo Argentino está controlada por una serie de empresas, en definitiva es parte del Grupo Macri. En el Grupo Macri está Franco Macri, están los hermanos del presidente y están los hijos del presidente. Entonces, en definitiva, esta decisión no solamente beneficia a una empresa, sino una empresa, y en definitiva eso termina beneficiando a la familia, al entorno patrimonio directo, familiar. en efecto. Y ahí es donde se empieza a complejizar esta historia. Bueno. Una nueva, ¿sí?, complejidad. Ahora, como te decía antes, huevo y la gallina, la siguiente imagen vas a ver que alude al anterior gobierno. ¿Por qué? Porque como bien te decía, esto comenzó en 2001. 2003 se verifica, el Correo le debe al Estado 300 millones. Y desde entonces empezó el tira y afloje. Para que te des una idea, en octubre y creo que noviembre o diciembre de 2014 hubo dos propuestas del Grupo Macri. Sí, mira, yo te voy a devolver esto de esta forma. Y fueron rechazados porque precisamente eran considerados abusivos, ¿sí? Es decir, mira, estás pasándote de la raya, me estás ofreciendo pagarme muy poco, estás ofreciendo devolverme el dinero en demasiados años, y entonces con ese tiro y afloje se fue retrasando. Ahora, vamos más adelante ahora. ¿Qué es lo interesante? Y este es otro de los ejes de esta discusión. Durante todo el kirchnerismo, el Estado Nacional rechazó las propuestas del Correo Argentino, ¿sí? Sin embargo, de repente, en mayo de 2016, con el nuevo gobierno, un funcionario del gobierno se presenta ante la justicia y dice, queremos tener una audiencia. Tengo la copia del acta de la audiencia. En esa audiencia... Un funcionario del Ministerio de Comunicaciones. Este funcionario dice, sin que nadie le pregunte, nosotros consideramos que la propuesta dada por el Correo Argentino es inaceptable. Y agrega, ahora bien, si nos hacen otra propuesta, lo podemos evaluar. Y allí mismo, en un cuarto intermedio, el Correo Argentino presenta una nueva propuesta. Esta nueva propuesta reduce, suponte, de 29 años a 15 años la cantidad de años en la que él se iba a pagar. Aumenta del 6% al 7% la tasa de interés. Y ahí mismo, sin mediar un análisis técnico, sin pedir un peritaje, sin nada, el funcionario del gobierno acepta la propuesta. Entonces, automáticamente esto le genera una suspicacia a la Fiscalía diciendo, acá estaban de acuerdo de antemano y ya se habían apalabrado y convocaron a esta audiencia ya sabiendo que iba a ocurrir. Claro. Entonces, como que le generó como una señal de alerta a la Fiscalía de decir, vamos a revisar qué pasó aquí. Ahora, ¿la fiscal cómo llega a este número de 4.000 millones de pesos que evalúa como el monto que debería pagar el Grupo Macri? Lo que es interesante aquí es, vamos a aclarar algo, porque además lo que observo en esta historia, como suele ocurrirnos a nosotros, Juan, que hay muchos que opinan sin siquiera haber leído el dictamen. Entonces, lo que ocurrió aquí es que la fiscal lo que hizo fue analizar jurídicamente la situación y además pedirle a un equipo de contadores técnicos del Ministerio Público Fiscal, analícenme esto y díganme más o menos, para yo estar bien posicionada, de cuánto dinero estamos hablando si esto se hubiera puesto, supongamos, en un plazo fijo. Claro. Es decir, estamos hablando de 300 millones de pesos dólares del año 2001. ¿Cuánto sería eso hoy en la práctica si ese mismo dinero lo hubiéramos puesto en dólares o si lo hubiéramos puesto en un plazo fijo y hoy? ¿Cuánto dinero da? Da 4.200 millones. Y si esto llegara hasta 2033, como en efecto está queriendo, ¿por qué es esta pregunta? Y vamos a aclarar también este punto. Lo que sostiene la fiscal es, a ver,
Si este dinero, en vez de seguir en manos de los Macri, se lo diéramos al Estado argentino y el Estado argentino no lo tocará. Simplemente lo que quiera es, vamos a ponerlo en un plazo fijo. ¿Cuánto dinero generaría? Generaría eso. Ahora bien, ella no usa esa cifra en ningún momento de su dictamen. Solamente pone en alerta diciendo, ojo, porque toda esta discusión, en definitiva, podemos estar hablando de que acá podría haber una licuación, pero no habla de cifras. Pero ella no habla de los 4.000 millones en el dictamen. Ella lo único que dice es, acá puede haber una condonación de la deuda, una licuación de la deuda. Punto. Y acá también empezamos en otra discusión que es jurídica, que también hay mucha gente que opina sin saber, que es lo siguiente. En efecto, la ley de quiebras establece que cuando vos entrás en un concurso e incluso se verifica una deuda, se terminó. El monto ahí, no varía. Exactamente. Claro. Ahora bien, lo que también está establecido es que puede hacerse un cálculo de equidad. ¿Qué significa esto? Que si vos tenés que un concurso se dilató durante 20 años, 30 años, y hay un contexto inflacionario como el argentino, para el día en que termine de pagar, lo que terminaste arreglando son monedas. Entonces, lo que establece la justicia, hay un fallo, por ejemplo, para hacer una idea, la misma sala que va a tener que decidir este caso, ya decidió otro caso que se llama Capital Foods, en la cual estableció precisamente esto, es decir, sí, en efecto, el artículo 19 de la ley de quiebras habla de la suspensión de los intereses, no de la quita, no habla de la eliminación, la suspensión, y eso que le impone a las partes. Tienen que sentarse a negociar y que en definitiva van a tener que acordar algo. Porque si no se acordara algo y vos me lo vas a devolver dentro de 30 años, en realidad va a haber una doble quita. La quita que me negociaste más la quita de los intereses que nunca te pude cobrar. Es decir, si el grupo Macri o Franco o quien fuera hubiera puesto los 300 millones de pesos en un plazo fijo, le hubiera dado dinero, todo este dinero que no se pagó en estos años. De hecho, en ese punto son muy buenos, Juan. ¿Por qué? Porque también ahora de lo que hay una discusión en la cual, como decíamos antes, ¿no? El Estado argentino le reclama al Correo este dinero. Bien. Y a su vez el Correo argentino le reclama al Estado argentino. Claro. ¿Sí? Bueno, el Correo en sus reclamos de daños y perjuicios, tengo la cifra acá, le pide la tasación de los bienes, daños y perjuicios y los intereses desde el año 2009, ¿se saque tasa de interés? Claro. El 11%.